En la vida todos hemos pasado por muchas situaciones dolorosas, por momentos difíciles en el cual nos enfrentamos, nos miramos al espejo y decimos, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué podemos hacer con este dolor, ya sea por un familiar, ya sea por un trabajo, ya sea por una situación? El dolor al final tiene muchos significados, pero hoy en este podcast de Mindtech trajimos a la experta. Y no solamente la experta, sino que tiene una gran historia por contarnos. Va a estar en nuestro evento este próximo 16 de mayo. Y realmente me gusta y realmente el motivo del por qué hoy es parte de Mindtech es por esa razón. Porque muchas personas tal vez tienen algo guardado en su corazón y qué mejor manera que sacar todo eso y convertirlo en algo positivo. Y por eso hoy está Angeli y me encanta de verdad tenerte con nosotros. Porque ese dolor, por eso ese es el tema, cómo convertir el dolor en impacto. Y es un tema que para muchos es dolor en impacto y tal vez la gente se pregunta y dirá, ¿cómo convertir esto? ¿A qué se refiere Lore? ¿Qué trata de decir Angeli? O sea, ¿cómo le explicamos a las personas eso? ¿Cómo convertir dolor en impacto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer este evento que, como bien lo dices en tus redes sociales, todos los días, porque eso sí tienes ahí constancia, es un evento diferente para atraer a la gente a que se lleve algo para sus casas que pueda aplicar. No el evento al que vamos a ir a comprar algo, ¿no? Sí. Sino de verdad llevarnos un mensaje y que reúna todo lo que uno puede necesitar para avanzar en algo, en la vida, en su empresa. Así que te agradezco mucho por ese espacio y por este también. Y bueno, yo creo que básicamente, y para resumir un poco a lo que se refiere esa frase tan bonita que va a reunir la charla mía el 16 de mayo en Mindtech, ahí nos vemos. Yo creo que es dejar de relamerse la herida, cerrarla y hacer algo con eso. Ok, cuando hablas de relamerse la herida y hacer algo, porque muchas personas caemos en darle a la llaga y darle a la llaga y no salir de ahí, y es como, pero tú lo dices de los dientes para afuera, pero eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo le enseñamos a las personas a que esto está aquí? Esto es algo de la mente. Mira, hay que primero relajarse un poco y darle tiempo al proceso. Sí. Porque todo es eso, un proceso. Hoy en día, y por toda la tecnología que nos rodea, yo creo que nos estamos comparando constantemente con el camino de las otras personas por todo lo que vemos en las redes sociales, en todas partes. Entonces yo quiero tener lo que esta persona tiene, yo quiero hacer algo de mi vida como aquel a quien sigo. Bueno, siempre nos estamos comparando y no nos damos ese espacio de cerrar los ojos, reconocer nuestro camino y vivirlo. Y ese vivirlo también pues está en llorarlo, en ir hacia adentro, en pasar por esa herida una y mil veces, saber qué nos está enseñando. Y a una persona ese proceso le puede durar un año y a otra un mes, y está bien. Claro. Está muy bien, pero hay que saber transitarlo. Ahora, es muy importante no quedarse ahí, porque quedarse como víctima también tiene su lado bueno. En estos días escuchaba a alguien, yo soy súper amante de los podcasts y de los documentales, ¿no? Okay. Me escucho todo. Me encanta. Y alguien decía que está muy bien y es muy bonito regresar a los lugares en donde no fuimos felices, en donde de alguna manera es cómodo estar. A lo mejor no estamos obteniendo todo lo que necesitamos, pero estamos cómodos. Y en ese estar encuentras que la gente te presta atención. Vamos a hablar de, por ejemplo, una enfermedad, ¿vale? Okay. Entonces estás enfermo y en esa enfermedad pues encuentras que la gente está pendiente de ti, te preguntan, te prestan atención, te puedes quedar en cama, no sé, una serie de cosas que si en realidad le quitáramos ese lado romántico y fuéramos prácticos, diríamos, pues mira, me funciona.
no te puedes quedar ahí, porque es cómodo quedarse ahí. La zona de confort. La zona de confort. Es cómodo ser víctima. El problema es quedarse, justamente como lo dije hace un momento, relamiéndote la herida y no cerrar, decir, ok, hasta aquí fue suficiente, déjame, yo cojo esto que me pasó y lo vuelvo útil, lo pongo a disposición, no solamente de mí, porque al transitar estos procesos tú sanas, sino que ayudo a sanar a otros. Vuelvo útil esa información de lo que sea que me haya pasado y empiezo a servir. Que ahí viene, Lorraine, lo que yo siempre he creído, y es que nos desconectamos, ¿sabes? Nosotros a esta vida vinimos a servir. Siempre. La gente ha desconectado del servicio. Ok. Y de repente, para conectar con eso a lo que estamos llamados, algunos puntos o de pronto tips que le puedas dar a las personas que de pronto estén queriendo hacerlo pero no lo hacen y están ahí como lo quiero hacer, no lo quiero hacer, y de repente, de hecho, hasta en los trabajos o hasta en nuestros propios proyectos, todo lo vemos desde una perspectiva más comercial, más de si no me ayudan entonces yo no ayudo, o si yo no, o sea, como que siento que a veces la vida o las personas no te devuelven de la misma manera como tú piensas. Al final estamos aquí para dar de alguna manera, y la vida, Dios, nos devuelve de alguna otra forma. Entonces, yo sí soy de la mentalidad de yo sirvo y no me importa si no recibo nada, ¿sabes? Como que de esa persona. Yo sé que no va a venir de esa persona, pero va a venir de otra situación. Y así voy. Porque si me pongo a ver la vida desde ese punto de vista, creo que sería muy infeliz. Sí, pero yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, la primera pregunta que tenemos que dejar de hacernos es, ¿qué vamos a obtener? Eso. ¿Qué vamos a sacar de eso? ¿Qué hay detrás de eso que me pueda beneficiar a mí? Eso tenemos que dejar de preguntarlo, porque eso es una consecuencia del servicio. Eso es una consecuencia del universo cuando tú mandas esa buena energía, eso que viniste a hacer, como quiera que se llame, pues eso es un retorno, ¿no? Claro. Que es natural. Pero tenemos que dejar de preguntarnos eso, porque hoy en día yo creo que la gran mayoría de personas, siempre que están haciendo algo, están preguntando, bueno, y entonces, ¿y cómo monetizo? ¿O qué intercambio podemos hacer? Sí. ¿O qué puedo obtener? Y hay que hay que actuar. Sí, hay que tomar acción. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es que hay mucha gente quejándose, Lorraine. Todo el muy tiempo. poca tomando acción. Es muy fácil quejarse. O sea, es como yo decir, ay, estoy gorda, tengo muchos kilos de más, pero no voy al gimnasio, no me alimento bien, y me quejo todo el tiempo desde mi sofá, sin hacer ejercicio, sin alimentarme bien, de que subí de peso. Entonces, si no tomo la acción para poder ver el resultado, va a ser muy difícil. La gente quiere ganarse la lotería sin comprarla. Eso. Y Dios te pone todo, hija mía, a ver, a comprar la yo lotería. yo te doy aquí todas las herramientas que construya su casita. Ve y cómprala por lo Exacto, menos. exacto. Pero en lo que yo he vivido es que es mucha gente diciéndote, ¿y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué esto es tan costoso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no te paras tú y vas y tomas acción sobre eso que te está molestando? Y la acción no tiene que ser necesariamente algo grande, porque también la gente hoy en día piensa que para hacer algo, entonces tienen que ir y pararse en un gran escenario, hacer un súper discurso, volverse el máster en redes sociales, y no. Con poner un buen comentario en las redes sociales a alguien que de pronto la está pasando mal, con compartir un contenido de pronto de alguien que está haciendo una recaudación de fondos, con darle un abrazo a alguien, con saludar a tu vecino. Eso ya es un gesto. Eso ya estás contribuyendo a que el mundo sea más amable. Sí. El problema es que la gente ha desconectado, la gente ha olvidado a qué vinimos y no están tomando acción, pero sí le están diciendo a otros qué es lo que tienen que hacer. Sí, eso pasa muchísimo, sobre todo en esta era. Mi Angie, hablando de todo, de todo esto tan bonito que tenemos, y que uno de los temas principales es cómo convertir ese dolor en impacto, ¿cuál fue el dolor que tú tuviste que transformar y en qué punto de ese proceso decidiste que iba a convertirse en tu misión?
El dolor que yo tuve que transformar para poner un poco a la gente en contexto es que básicamente hace 5 años casi pierdo la vida a raíz de unos implantes mamarios. Yo soy actriz colombiana, trabajé por más de 20 años en mi profesión, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países y hacer lo que me gustaba y que me pagaran por eso. Encontré ahí una voz, encontré ahí unas habilidades y de repente la vida me frena porque me empiezo a enfermar, cada vez iba más grave, más grave, más grave, más grave, hasta el punto en el que yo creía que perdía la vida. O sea, yo pensaba que no le iba a contar. Tenemos a nuestra nena y a los 11 meses de edad de Ariadna, que siempre digo que vino a salvarme la vida, de lo contrario yo habría normalizado el sentirme mal, decido poner en las redes sociales que eso del posparto iba de mal en peor, que no le quiero quitar mérito al posparto, pero es que yo iba en picada. Es que igual, obviamente, cada posparto siento que es distinto. Claro, cada camino es diferente en todo, pero yo iba de mal en peor, o sea, yo iba en picada, entonces empiezan a hablarme de algo llamado Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario. Yo siempre he sido súper curiosa desde chiquita, entonces me sumerjo en esta investigación y me doy cuenta que básicamente el organismo hace un rechazo a cuerpo extraño, en esta ocasión es el implante mamario, y produce una serie de síntomas asociadas a tu sistema inmune que pueden ser muy dispersas y en ese momento yo ya tenía alrededor de 40 síntomas que se presentaban casi a diario. Entonces yo ahí empiezo a preguntarme, justamente a darle la vuelta, que me imagino que muchos de los que nos están viendo pues habrán escuchado esto que les voy a decir, pero es importante hacerlo. Dejar de preguntarse por qué y empezar a preguntarse para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué yo llegué a ser actriz? Y se me da esta información en este momento de mi vida y es ahí donde digo, bingo, esto es mi propósito de vida. Yo siempre estuve muy conectada con el servicio, desde muy chiquita me gustó. Y esto es lo que yo tengo que hacer en un país mundialmente conocido por la cirugía plástica como Colombia, aún yo no viviendo en Colombia, tengo que darle visibilidad a esto. Y es cuando empiezo muy instintivamente a hacer público mi proceso. No fue fácil porque la gente piensa que porque uno es actriz, entonces le es súper fácil exponer su vida personal y yo no soy ese tipo de persona. Y empiezo a hablar sobre esto y vienen oleadas de mujeres, eran oleadas de mujeres a preguntarme qué es lo que está pasando y en este camino fundo hacia Recovery, que es el proyecto frente al cual estoy hoy, que es un puente que básicamente conecta a las personas que transitan el síndrome de Asia por implantes mamarios, biopolímeros, otros dispositivos, porque esto puede dar por cualquier cosa que vaya dentro del cuerpo, con la información correcta, amigable, profesionales idóneos. Y al día de hoy hemos logrado ayudar a unas 25 mujeres con el cubrimiento parcial o total de la cirugía. Yo me certifiqué como coach en salud y bienestar y he dado más de 500 asesorías alrededor del mundo y empieza todo ese camino en donde escribí pues mi libro, este diario de una niña que quería las tetas Vamos grandes. a darle zoom. Sí. Para que lo veamos. Está disponible en Amazon en digital y papel. Me gusta. Y luego pues tenemos cosas importantes como el Congreso de la República de Colombia nos dio una condecoración por el trabajo de visibilización, el Consejo Distrital de Cali también, y hoy en día ya tenemos frente a la Fundación un montón de proyectos asociados que hacen que yo haya cogido esa herida de eso que me pasó en este momento, digo, ¿cómo la vuelvo útil? Y por medio de todo esto hemos logrado, y siempre digo hemos, porque además mi esposo está a la sombra ayudándome y todas las mujeres que se han sumado a contar sus historias, pues hemos entre todos logrado salvar muchas vidas. Yo creo que detrás de esa historia hay muchas mujeres, no solamente la tuya, sino que yo sé que muchas mujeres y hombres que pasan por situaciones tal vez financieras, físicas, enfermedad o lo que sea. Yo creo que cuando la vida te coloca en un punto de quiebre, es ahí donde tú tienes que reevaluar muchas cosas de ti desde adentro y decir, esto es mi lugar, esto es lo que yo quiero ser, y empezar a como escribir. Yo pienso que detrás de todo esa carga emocional que al final nos deja la vida, nos deja muchas cosas,
¿qué le dirías a esas personas que hoy están ocultándolo por el que dirán? Porque eso pasa, a veces de repente ese dolor que sienten no lo comparten porque piensan que son los únicos que pasan por esa situación sin saber de que somos seres humanos. Somos humanos que sentimos, que también nos pasan cosas y que olvidamos de que el tercero que tal vez tú pienses que te va a hacer sentir mal no es menos expuesto a que le suceda algo negativo. Todos estamos, de hecho Jesús lo dice, o sea, todos estamos aquí en la tierra, sí, pero todos vamos a pasar momentos duros. Claro. Entonces no es que vayamos a tener una vida perfecta, pero creo que es importante que sepan cuáles son esos puntos o cómo lo hacen para que dejen ese miedo y realmente uno nunca sabe, tal vez tu historia pueda salvar una vida, tu historia pueda motivar a alguien, tu historia pueda resonar con una persona que pasa por lo mismo y dice, me gustó lo que dijo esta persona, lo voy a hacer. Y con un solo comentario o video, como lo dijimos anteriormente, podemos estar cambiándole la vida a alguien, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo puede salir alguien de ahí, de ese miedo, para que empiece a mostrarse, a decir, mira, esto es lo que me pasó, voy a hacerlo así, y con base a eso empezar como sí, hacerlo como un recurso tal vez para ayudar a otras personas, hacer una corporación, o bueno, ya al final del día eso. Pues mira, como bien lo dijiste, tu historia puede ser la guía que alguien más está necesitando. Sin embargo, hoy en día yo cuando hago las consultorías y por medio de Hacer Recovery, siempre repito una analogía que creo que tiene mucho sentido y es, cuando tú vas y te subes en un avión y te dan las instrucciones de seguridad, no sé si recuerdas que siempre te dicen que en caso de despresurización, cuando caiga la máscara, primero te la pongas tú y luego ayudes a la persona que está al lado. Sí, eso dice. Es imposible ayudar a alguien si nosotros no estamos bien. Tenemos que empezar por nosotros, porque a veces en ese afán de querer, sobre todo hoy en día, repito, con las redes en donde tú estás viendo constantemente testimonios y dices, eso me pasó a mí, yo ahora quiero hacerlo, ¿qué tan fuerte estás? Sí. Estás en el momento idóneo, porque a veces, y con lo que me ha pasado a mí, les repito mucho a mi comunidad, no te pongas a compartir cosas de testimonios de explantación y de tu recuperación si tú te acabas de explantar, estás en la recuperación de una cirugía y eso requiere de pronto apagar un poco la red, celular, todo eso y concentrarte en ti, en tu sanación. Y eso aplica para cualquier proceso. Es decir, es importante que entiendas en dónde estás tú mentalmente, si estás fuerte, porque los procesos de salud mental son indispensables. Yo hoy en día hago terapia desde hace un montón de tiempo y hoy en día yo mando a hacer terapia a todo el mundo. Sí. Creo que no, la terapia, sobre todo en mi país, no sé qué pasará en el tuyo, pero... No, pero yo también soy del mismo del tuyo. Bueno, sí, Somos colombianas. Pero bueno, digo que, por ejemplo, hay países, Argentina es un país que tiene el tema de la terapia muy vinculado, es una cosa bastante normalizada. Colombia no, en Colombia el que hace terapia hasta hace unos años era el loco, el que tenía un problema de salud mental. Y yo creo que hoy en día todos tendríamos que hacer terapia, todos tendríamos que ir hacia adentro, buscar esos implantes mentales que tenemos, empezar a trabajarlos, sacarlos, porque también puede ser igual que de peligrosos que los mamarios. Y entonces empezar a pensar en cómo hago útil esta información para poder ayudar. Porque si tú todavía estás acabado de operar y estás con el dolor y todo y pretendes ayudar a alguien, pues no va a salir bien librado ni el que estás ayudando ni tú. Sí, entonces yo creo que lo primero es de verdad reconocer en tu espejo, con tu alma, con tu cuerpo, con tu proceso espiritual y emocional, si estás en el lugar indicado para poder servir a otras personas. Y luego, Lorraine, hay gente que necesita guardarse eso.
y de pronto compartirlo no de forma masiva, sino con su familia, y ahí en su familia salvan a alguien. Exacto. Por su propia guía. No todo tiene que ser externo. grande. O sea, que, bueno, es buenísimo eso que lo dices, porque a veces de repente nos cohibimos porque queremos empezar desde lo grande, ¿no? Claro. Y decimos, no, yo quiero hacerlo todo. Porque Sí, yo sí, tenía sí. ese problema. Yo era así como bastante como, bueno, si no lo... Pero luego con el tiempo empecé a entender de que de pequeñitas a pasitos chiquititos se construyen, pues, obviamente grandes cosas. Entonces yo creo que es importante que lo mencionaste, y qué rico que detrás de toda esa historia tan bonita que tienes después de ser actriz, después de pasar por esa situación, y que le enseñes a muchas mujeres, y que también los hombres, porque los hombres también a veces se cohíben de demostrar dolor por la sociedad. Sí. Y de repente no somos humanos, seamos hombres o mujeres, somos humanos. Tal vez ellos tengan un tipo de hormona diferente a la nuestra, pero al final también sienten, y eso es súper respetable. Y yo siento que como Mindtech es eso, una comunidad también para hombres que también son empresarios, que también tienen su mentalidad y tienen sus momentos bajos. ¿Por qué no estos temas no interesarles? Es que eso es solo para mujeres. No, yo pienso que aquí el secreto está en que ellos también se sientan parte de, porque yo siento que muchas veces ellos como que no, eso es solo para las mujeres, o eso es solo para las... Yo siento que ellos también tienen una gran participación y son demasiado importantes para la vida. Pero además es que una sociedad la construimos entre todos. O sea, es imposible hacer que nos dejen a nosotras una labor que creo que es de todos, ¿no? Sí, aquí 100%. Construimos todo, entonces es importante también, y hoy en día yo también creo que el hombre ha aprendido a reconocerse mucho en esos procesos de salud mental y de levantar la mano y de pedir ayuda. Nosotros, por ejemplo, desde Asia Recovery también trabajamos mucho en que el hombre entienda que el cuidado hacia la mujer también es parte fundamental de la construcción de la familia, y hablo desde familia desde que son novios hasta que se tienen hijos, ¿no? Y es que básicamente nosotros hemos conocido muchos casos, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama, y hemos conocido, por supuesto, también muchos casos en temas de explantación, que las mujeres son abandonadas por su pareja en procesos vulnerables de salud. Entonces, con Asia Recovery también hemos trabajado y venimos muy interesados en ayudar con ese proceso que al final yo creo que es reeducar, ¿no? Sí. ¿Por qué el hombre hace esto? ¿Qué es lo que es ir a lo profundo de qué les han enseñado? Y cómo lo podemos volver a trabajar para seguir construyendo una sociedad que al final le quede mucho mejor a estas nuevas generaciones. 100%. Pregunta así como ya como para ir redondeando toda esta historia. ¿Cómo sabría alguien que está escuchando y viendo este podcast si ya está listo para hablar de su historia, o si tal vez todavía está demasiado medio o muy débil para contarla? O sea, ¿cómo la persona lo sabe? ¿Cómo puede sentir de que ya es momento de mostrarlo? Uy, ahí se nos puede ir otro podcast. Mira, yo creo que hay una mezcla de... Yo soy muy creyente, ¿vale? Somos aquí. Por eso somos todos creyentes. Ahí sería otro podcast. Yo creo que hay una mezcla muy bonita entre lo místico y lo que no, y esa parte un poco más terrenal, vamos a decirlo, que hace una combinación. Yo sé que cuando tú sientes ese llamado, cuando hay algo adentro que te está diciendo, y es una vocecita, ¿no? que te repite y te repite y te repite, que por más que tratamos de callar, todos los días te levantas y es como, es hora de, por más que tú trates de callarla y de no escucharla, va a seguir saliendo no solamente dentro de ti, sino en situaciones que se te van a ir presentando. Entonces hay que estar muy atento a las señales que generosamente te manda Dios y el universo para decirte, ok, aquí está pasando algo y es importante esa información que tú tienes y eventualmente podría salvar algo. Siempre voy a ir por la parte de primero sánate tú, primero trabaja en ti, y luego también estar mentalmente fuerte, porque cuando te metes en estos temas del propósito tienes que saber que no va a ser fácil. Sí. Que van a haber no solamente guerras allá afuera con tus redes sociales, con la crítica de la gente, sino guerras espirituales muy fuertes. Sí, 100%. Cuando te metes en estos temas tienes que estar
con la cabeza en alto y preparado para, como decimos en Colombia, ponerte vaselina y que todo te resbale, que vayas hacia una meta y nada te distraiga, porque lo que te espera ya es mucho más fuerte. Así es. Entonces es importante siempre empezar por ti y escuchar ese llamado. Buenísimo, porque la pregunta que venía era esa: ¿cómo o qué le dices tú a esas personas que de pronto sienten que la historia que van a contar al mundo no es suficiente? Porque ahí es donde se atrapan y dicen, no, esto no es relevante, cuando en realidad puede ser relevante. O sea, ¿tú qué le dices a esas personas que hoy lo quieren intentar? Tú que ya tienes toda esa experiencia y hoy ya lo cuentas de una forma muy natural. El síndrome del impostor siempre va a estar ahí, Lorraine, siempre. Yo creo que todos peleamos en algún momento, por pequeño que sea. Cada vez que uno habla más o va a entrevistas o se exponen en redes o lo que sea que hagan, pues te vas sintiendo un poco más cómodo y vas encontrando información nueva que de pronto puede ser relevante para los demás, pero siempre va a haber ese, no sé si viste en algún momento una película que se llamaba, que hablaban de Bruno. Una película de muñequitos. Bueno, ahí mucha gente debe estarla diciendo, la veía mucho con mi hija. Y en una de las partes estaban los dos muñequitos que uno le decía al otro, porque lo estaba tratando de hacer tirar por un barranco. Y, ya quiero saber cuál es, pero no recuerdo el nombre. Tengo toda la imagen, se me fue. Ustedes saben, ahí todos están contestando en el chat, por favor. Sí. Y en algún punto, cuando se van a tirar, el muñequito 1 le dice al muñequito 2, dile a Bruno, cállate. Cállate, Bruno, cállate, Bruno, cállate, Bruno. Entonces él empezaba, cállate, Bruno, cállate. Y así hace. Y en estos días escuché a alguien que decía que le pusieras un nombre a esa vocecita, pero a la vocecita mala, a la maluca, a la que te dice que no, que le pongas un nombre, porque cuando le pones un nombre, automáticamente te causa como gracia. Exacto. Entonces que le pongas un nombre gracioso. Bueno, voy a aplicarlo, porque a veces esas vocecitas, independientemente, siempre le corren a Ponle un nombre gracioso, algo que tú digas, ay, no, para que cuando lo digas, digas, ay, cállate, Bruno. Casi que te produzca risa y te saque mentalmente de ese estado en el que estás, porque siempre algo te va a decir que no lo hagas. Entonces es importante callar, como te decía ahorita, esas voces y bueno, al final dar un paso y ver que todo lo que tú hagas siempre es suficiente. Tú es una frase que le repetimos mucho a su hija, porque a mí casi me cuesta la vida no entenderlo. Tú eres suficiente como eres. No necesitas llenar ni cumplir las expectativas de nadie, ni correr por nadie, ni agradarle a nadie, ni pedir la aprobación de nadie, porque si te metes en esa carrera nunca la vas a ganar. Nunca vas a tener contento a todo el mundo. Entonces, sal de ahí lo más rápido posible. Sal de ahí lo más rápido posible, entiende que tu mensaje es suficiente y es importante, cualquiera que sea. Me gusta, eso está buenísimo, porque yo siento que a veces las personas, y pasa demasiado, de hecho yo hablo mucho de eso a mi comunidad. Hay gente que le gusta, hay gente que no, y está bien, pero me llegan muchos mensajes de chicas y chicos que quieren crear, no sé, una marca personal para expandir o promover alguna habilidad que tengan, y a veces no se sienten capaces porque piensan que no son suficientes, y yo pienso que todo está en uno, porque al final del día, cuando tú crees, primeramente tú crees en lo que tú tienes. A mí me pueden decir loca y ¿por qué haces esto? Y yo voy de frente y sin frenos, a mí no me frena nada. Yo creo que eso es un tema que se tiene que trabajar desde la mente, desde toda esa parte, de todo lo que tú viviste, es tanta esa confianza que uno se deposita en uno para decirle a una persona que te venga a decir que es que lo que tú haces no es bueno, es para decirle, ¿sabes qué? Para ti tal vez no, pero para 100 más sí. Y esa es la seguridad que siento que hay que trabajar todos los días, y por eso el tema que trajimos contigo al evento es especial, porque dentro de muchas situaciones hay personas que viven en su día a día el trabajo, la inteligencia artificial, la marca personal, el video perfecto. Todo tiene que salir como a la forma en que la sociedad me lo pide, pero olvidamos esa vulnerabilidad que al final tenemos todos,
y que no la compartimos porque nos da pena o nos da miedo, y todos tenemos ese dolor que de alguna manera se tiene que convertir en algo positivo. Por eso, imagínate que Steve Jobs le hubiera puesto a prestarle atención a todos los que le decían que estaba loco y que no. Pues, correcto. No tendrías tú aquí esto. Exacto, no tendríamos nada de esto, y siento que ahí está como el poder de todo. Y aunque ustedes no lo crean, porque lo veo todo el tiempo, es que muchos de los empresarios exitosos que hoy conocemos han pasado dolores, han pasado momentos difíciles. Sí. Miren, el empresario exitoso, y lo hablaba ayer con el invitado de ayer, no siempre tuvo el puesto perfecto, no siempre tuvo su empresa en la mejor posición. Le tocó pasar situaciones, y yo creo que la curva del empresario es esa, es temporal. Como decía él ayer, todo es temporal, es como hoy estamos aquí, disfrutemos ese momento top, pero hoy estamos acá y hay que mirarlo de qué manera podemos salir de esto y convertirlo en algo positivo, porque es que el momento va a llegar, o sea, claro, el momento no tan bueno va a llegar, o sea, es lo querramos o no, va a pasar. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Como tú dices, y definitivamente con esa confianza, esa credibilidad que tenemos todos, y siento que las personas que van a ir al evento se van a encontrar no solo con tecnología y con innovación, porque se van a encontrar con eso, sino también con estos temas que te refrescan y como que te hacen volver a ti, como que te vuelven a sentar y a decir, ok, esto me hacía falta. Entonces creo que esto va a ser muy bonito, y de verdad agradezco mucho, mucho que hayas aceptado, porque al final lo que queremos es eso, que las personas se lleven lo mejor, lo mejor, lo mejor, no solamente con información tecnológica, sino también desde adentro, desde eso que a veces olvidamos, pues estar en el día a día, corriendo, mirando, y la plata, la cosa, la renta. Entonces hay que volver a nosotros, sentarnos y volví, estoy aquí, ¿qué me toca hacer? Totalmente. Entonces, realmente, bueno, como un adelantico ahí de lo que van a ver las personas en el evento para que se motiven más ahí. Bueno, nos vemos el 16 de mayo para que aprendamos un poco, o aprendamos no, yo creo que compartamos, porque siempre que yo entro a estos espacios siento que hay una simbiosis, ¿no? de todo esto. ¿Cómo hacemos de este mundo un lugar mejor? ¿Cómo trabajamos entre todos para sacar eso que tenemos adentro, ese llamado que es momento? Yo siento que estamos en un buen momento para hacer de este mundo, como lo decía ahorita, un lugar mejor, un lugar más justo. Además, pensando mucho, y siempre hablo mucho de las nuevas generaciones, es nuestra responsabilidad tomar acción sobre lo que sea que esté pasando hoy para hacer ese mundo más liviano para ellos. Bueno, nos vemos el 16 de mayo, y de mi parte lo que van a recibir, ahí sí, como diría Walter Mercado, mucho amor. Lo hago con mucha pasión, pidiéndole siempre a Dios que sea Él quien hable y no yo quien les dé ese mensaje. Pero vamos a hacer ejercicios, vamos a hablar un poco de lo que ha sido ese camino, y vamos a escucharnos también entre todos. Va a ser diferente la presentación mía, siempre he sido muy disruptiva. Eso es lo que queremos. Mindtech es eso, disrupción. Sí, entonces prepárense para venir y a lo mejor ver algo diferente y llevarse esa semillita que pongan al final en práctica, para que empecemos a trabajar ese propósito, ese llamado de por qué estás aquí. Me encanta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que van a ver este podcast, y que nos van a escuchar en cualquier lugar del mundo, y que sean parte de Mindtech Summit.